Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa de entrevistas semanal. En el día de hoy contamos con la presencia de Alba Bernardo, quien hasta hace tan solo 2 años era futbolista del Rayo Vallecano B en su sección femenina. Hoy viene a contarnos cómo fue su paso por el Club Vallecano. Muy buenos días, Alba. Primero de todo, darte las gracias por venir y acceder a la entrevista. Buenos días, gracias a vosotros. Bueno, yo quería preguntar, en primer lugar, ¿cómo llegas al Club Vallecano? Yo empecé jugando al fútbol en el colegio, lo típico que suelen empezar todos los niños. Jugamos fútbol sala y de repente un año empezaron a hacer una liga entre los colegios. Claro, en esa liga no había chicas y mi entrenador me dijo que no podía jugar, entonces ahí ya mis padres se plantearon el meterme en otro equipo para... Me gustaba mucho el fútbol, entonces para progresar un poco más. En ese momento el Rayo femenino era de lo mejor de Madrid e incluso de España. Y pues nada, al final decidimos entre todos hacer las pruebas allí y cambié completamente de tipo de fútbol y de ambiente y de todo y entré ya en el Rayo. Una respuesta bastante interesante, no cabe duda. Dame antes de que nada un segundito. Vamos a presentar a nuestro habitual colaborador, Raúl Sarrasí. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Daniel? Encantado de hablar de que estés aquí. Es un placer tenerte aquí y poder hablar de fútbol femenino, que yo creo que es un tema bastante de actualidad y que quizá cuando tú eras más pequeña no era algo tan común. Y bueno, encantado de poder hablar de ello ahora. Llegaste al Rayo Vallecano siendo alevín y pasaste por todas las categorías hasta el filial. Me gustaría que me comentaras, porque como tú has dicho, cuando tú llegaste al Rayo estaba en un momento muy positivo y con los años ha ido a peor. Me gustaría que me comentaras cosas positivas y cosas negativas de tu estancia en el Rayo Vallecano. Bueno, pues en cuanto a los aspectos positivos, yo creo que lo que todo el mundo remarca del Rayo, tanto en el masculino como en el femenino, es el apoyo del barrio que se recibe, pero en cada partido, en cada categoría. O sea, da igual el equipo que fueses, que iba un montón de gente a verlo, ahí a la ciudad deportiva. Entonces eso era algo brutal, sobre todo en mi caso que acababa de empezar en eso del fútbol, y ver todo ese apoyo, pues como ya he dicho, era increíble. Sí que tengo bastantes más aspectos negativos para remarcar, desgraciadamente, porque al final es un equipo que me ha dado mucho, pero el trato, en cuanto entró el nuevo presidente, que es Martín Presa, el trato fue decayendo, sobre todo en ese caso en la sección femenina, que literalmente quería que desapareciese porque no le daba tantos ingresos como a lo mejor podía ser el masculino. Entonces, pues ahí, por ejemplo, nos llegaba la ropa en noviembre para jugar, el abrigo en marzo, las instalaciones, pues a lo mejor el masculino sí que había como unos vestuarios que eran mucho mejores, a nosotras nos metían en lo peor, los horarios de entrenamiento. Sin ir más lejos, yo no lo viví, pero en el primer equipo del femenino, y no fue hace mucho, cuando todavía estaban en primera división, en uno de los partidos, creo que fue contra el Athletic Club de Bilbao, tuvo que salir el médico del otro equipo para asistir a una de nuestras jugadoras. Entonces eso, la verdad, creo que no es lo más positivo para el club y diría eso sobre todo. Bueno, como has comentado, identidad de barrio yo creo que es algo que representa al Rayo allá por donde va. Recientemente también tenemos el logro del Rayo. Tú, de verdad, ¿cuánta gente solía asistir a un partido tuyo desde alevín o según con el paso, cómo ha ido aumentando esa afición? ¿Ha ido a más o siempre ha sido más o menos constante la subida de afición? Sí que es verdad que, o sea, como ya he dicho, en todos los partidos pues había gente por la ciudad deportiva, se acercaba a verte y tal, pero cuando subías de categoría sí que ya notabas más el ambiente, lo que has dicho tú, en la identidad del Rayo Vallecano, porque había gente que no te conocía de nada y pues iba a las gradas a comerse su bocata y verte jugar contra el Getafe, ¿sabes? Entonces, eso la verdad que era súper guay. Entiendo que has dicho cosas negativas también. Una de las cosas negativas que quizá tuviste que vivir, que ahora no es tan común, es jugar con y contra chicos y la supuesta diferencia de jugar con y contra chicas. ¿Cómo es esa diferencia? ¿Es tan grande? Te diría que en lo técnico no lo noto tanto, o sea, no veo que haya ninguna diferencia, no lo creo, la verdad. Sobre todo, bueno, yo cuando jugué contra chicos era infantil, entonces ahí prácticamente no se notaba nada, pero sí que entiendo que en categorías superiores, en cuanto al físico, sí que hay una diferencia biológica bastante evidente en cuanto a velocidad, fuerza, pero ya te digo, al final lo técnico, que también diría que en el fútbol es de lo más importante, si no lo que más, no notaba tanto. En
En cuanto a la competencia con ellos, sí que ahí era exagerado, porque no tanto con los equipos del centro de Madrid, sino quizá más con los de algunos pueblos de alrededor, que, pues, que les ganase unas chicas. Para ellos, bueno, no solo para ellos, sino para los padres era, vamos, o sea, un desastre. Entonces, pues nos llegaban a insultar, no sé, nos decían cosas que no merecíamos, y más cuando éramos tan pequeñas. Entonces, bueno, eso sobre todo. A raíz de esto entiendo que sí que has podido sufrir en algún momento de tu carrera tratos desfavorables o machistas por parte de tanto jugadores como comentas de los padres. Sí, 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 o sea, sobre todo comentarios, bueno, en el campo, pues llegaban, en algún córner llegaban a hacer gestos que no eran nada cómodos para nosotras, por así decirlo. Desde el banquillo, bueno, del banquillo no, perdón, desde la grada, pues nos gritaban cosas que tampoco venían a cuento, sobre todo siendo tan pequeña. Bueno, en ningún momento se debería hacer eso, pero no... se entendía por qué los hijos eran así, porque los padres, la verdad, que hacían unos comentarios que no venían a cuento. Y sí, sí. O sea, de hecho hubo uno de los partidos contra uno de los pueblos de la periferia de Madrid, que nuestros padres ya intervinieron porque es que no veían nada justo lo que estaba pasando, y tuvo que venir la policía y todo a intervenir. ¿Y podrías contarnos alguna anécdota, aunque no es divertida, alguna cosa que te haya pasado que sea muy exagerada dentro del terreno de juego? Yo qué sé, se me ocurren muchas cosas. ¿Alguna perrería que hayan hecho los chicos a ti jugando como chica? Sí, pues desde tirarme de la coleta para pararme, como ya te digo, en los córner, tocarte el culo, comentarios homófobos, machistas, de todo, o sea. Bueno, en relación a esto, el fútbol, como todo en la sociedad, ha ido mejorando poco a poco, y queríamos desligarnos un poco de la zona negativa y queríamos ir a las zonas positivas, que a lo largo de tu carrera has tenido bastante. Eres de las pocas integrantes del Rayo Vallecano, 4 son las personas más una entrenadora que han ganado 3 ligas. ¿Cómo es mantener este logro después de tanto tiempo y de tantos años del club rayista? Pues la verdad, sobre todo a nivel personal, porque sí que es verdad que el club, pues desgraciadamente tampoco nos ha dado demasiado reconocimiento, pero a nivel personal eso era increíble, porque, o sea, además, sobre todo las más pequeñas, a veces nos presentaban como diciendo, guau, pues esta jugadora ha ganado 3 ligas, si seguís así podéis llegar donde están ellas. Entonces, ser como una referente dentro del equipo, pues la verdad que, y sobre todo siendo tan pequeña, porque esto no pasó, la verdad, que hace ya bastantes años. Entonces, ser una referente en ese momento, estando tan motivada en el fútbol, como que pues te motivaba más aún a seguir luchando por lo que te gustaba. El ganar estas ligas te da acceso a jugar una competición que se llama Copa de Madrid, que la has jugado las 3 veces que se han ganado la liga. ¿En qué consiste y qué resultados has tenido en esta competición tan especial? Sí, pues la que más recuerdo, bueno, recuerdo las 3, pero la que recuerdo con más alegría fue la primera de ellas. La Copa de Madrid es como la conocida Champions. En vez de jugar entre países, jugamos entre grupos de Madrid, los 2 primeros equipos, si no recuerdo mal, y ahí jugamos como una especie de torneo, y pues en ese caso yo gané una, fue en sub-13, creo que eso es alevín, más o menos, y la verdad que es que ser el mejor equipo de Madrid, eso, ya te digo, teníamos 12 años, pues fue increíble. Las otras también las recuerdo, pero no con tanto gusto, porque fue ya en juvenil y perdimos los 2 partidos, bueno, las 2 temporadas contra el Atlético de Madrid en las primeras rondas. Entonces, bueno, supongo que es lo que hay, pero sí, sí, mola un montón jugar. O sea, como jugadora de fútbol, o sea, es una de las mejores cosas que puede pasar. Quizás tú ganaste esa primera liga siendo sub-13, cuando aún el Rayo era nombrado como una de las mejores canteras femeninas, cuando en aquellos tiempos era, desde luego, y quizá perdiste 2 siendo ya más mayor, siendo juvenil, porque el Atleti había cogido el testigo ya del Rayo, o ¿por qué crees que pudiste llegar a perder esas 2 finales? Sí, puede ser, porque ahí ya lo que te he dicho antes, ya entró Martín Presa, ya sí que es verdad. De hecho, la segunda de ellas fue porque nuestro entrenador se fue del equipo, y tuvo que venir otro entrenador justo bueno, no es que viniese, sino que bajó de otras categorías para apoyarnos en ese torneo, y claro, tampoco nos conocía bien. Entonces, pues fue un poco desastre en ese sentido, por los cambios que hacía y todo eso. Entonces, pues
Sí que es verdad que ahí empezó a subir más el Atleti y luego ya entraron más equipos como pues, el Real Madrid, que se fundó hace no tanto, y ahí ya el Rayo empezó pues, a decaer un poco, digamos. Como venías diciendo, el fútbol femenino por suerte ha evolucionado. Cierto es que anteriormente no había tenido un gran reconocimiento, pero es verdad que durante los últimos años, sobre todo yo creo que a través de la creación del Madrid y de la creación también del Atleti, esa supuesta subida, ¿cómo crees que evoluciona el fútbol femenino de cuando tú jugabas a cómo es hoy en día? Bueno, antes recuerdo que no se retransmitía casi ningún partido, o sea, y ahora pues es meterte en la televisión y a lo mejor en Teledeporte, a lo mejor pues no en directo o sí, pero y no tiene muchas visualizaciones, yo qué sé, pero al menos ya está ahí en la tele, pues te metes y hay gente que seguro que se mete y lo ve un poco. Eso es lo que más, pues eso, diría que la gente que lo ve, o sea, no hay color, la verdad, ahora hay muchísimos más seguidores, niños, niñas, adultos, adultas, entonces la verdad que es un orgullo poder haber visto ese progreso. Si me permites hacer un inciso, tú llegaste a estar retransmitida en un partido de televisión en Teledeporte o en Telemadrid, no recuerdo exactamente bien. ¿Contra qué equipo fue y qué categoría era exactamente? Fue en Telemadrid y jugábamos contra el Samper. Estábamos ya en preferente, fue ahí. Perdimos, pero bueno, la verdad que el hecho de que nos televisaran, pues me acuerdo que estaba toda mi familia grabando en sus televisiones y bueno, y en las de las diferentes jugadoras. Entonces, como ya te he dicho, es un orgullo poder ver eso en cuanto al fútbol femenino. Hablamos de esta visibilización que se le está dando al fútbol femenino últimamente. Cuando tú empezaste, ¿quiénes eran tus referentes? Pues sobre todo, bueno, fueron muy conocidas aquí también, Sonia Bermúdez y Bero Boquete, que jugaron las dos en la selección española. Bueno, de hecho creo que las dos jugaron en el Rayo Vallecano, si no recuerdo mal, y de ahí estuvieron en diferentes equipos de primera división. Y bueno, esas dos y Amanda San Pedro, que jugó en el Atleti y también en la selección española. Bueno, acabas de decir unas leyendas del fútbol femenino, quizá no tan conocidas como las actuales, Alexia Putellas, Guaitana Omnatí, pero oye, su historia está ahí y yo creo que también deben ser reconocidas. De hecho, Bero Boquete ahora es una figura bastante visible en la federación. Y saliendo un poco de ahí, llegaste a jugar la conocida Segunda División, que en aquel momento tenía otro nombre. ¿Coincidiste con alguna de las jugadoras que actualmente están en la élite del fútbol profesional? Coincidí con algunas, pero en categorías inferiores. Sí que es verdad que en segunda división no, pero por ejemplo Vicky López ahora mismo es una de las más conocidas, que es súper pequeña, bueno, súper pequeña dentro de lo que es el fútbol y está ahí en la cabeza de los equipos, o sea, del fútbol y tal. Entonces, pues con ella sí que coincidí, pero ya te digo, en categorías inferiores. Sabemos que a día de hoy no juegas al fútbol, estás desempeñada en otros roles o en otros deportes como es el rugby. Bueno, me gustaría saber si hay alguna posibilidad, para ya ir terminando esta entrevista, de que vuelvas a los terrenos de juego con una camiseta de fútbol. Nunca cierro las puertas a eso porque es mi deporte favorito y lo echo muchísimo de menos, pero sí que es verdad que el ir a los entrenamientos requeridos ya para un equipo federado, que pues a veces las condiciones no son las mejores, pues llegando a terminar hasta a las 11 de la noche los entrenamientos, lloviendo, entonces, y requiere mucho tiempo que invertir, entonces eso ahora mismo no me veo dándolo. Sí que prefiero jugar con mis amigos los fines de semana y tal, pero bueno, nunca, como ya te he dicho, nunca cierro las puertas para ello. Bueno, pues con esto terminamos. Te deseamos mucha suerte en tu futuro. Darte las gracias, como no puede ser de otra forma. Dárselas también a Raúl. Bueno, gracias Alba, gracias sobre todo a ti por venir hasta aquí y gracias por contarnos tu historia, que yo creo que pese a que al final no ha llegado a un futuro profesional, yo creo que es una historia bastante bonita y bastante interesante que contar. Y gracias a ti, Daniel, por compartir una semana más conmigo este trabajo. Vuelvo a ti, Alba, un momento que no te he dado la oportunidad de despedirte, perdóname. Nada, gracias a vosotros sobre todo por contar conmigo y querer escucharme. Bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa semanal de Marca Entrevistas.